Rafael, yo he escuchado hace mucho tiempo, ya hace muchos años, el tema de ese reajuste fiscal, de la baja presión fiscal, de que no bajan los ingresos del Estado, pero lejos de ser política, que no es lo que yo soy comunicadora y soy una ciudadana primero que cualquier cosa. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que a mí como ciudadana se me mencione siquiera la palabra fiscal, política fiscal ni recaudadora hasta que a mí no me hablen de la corrupción, hasta que a mí no me cuantifiquen cuánto de lo que yo pongo se va en corrupción y ese hoyo gigantesco por donde se escapa tanta agua de la tubería no sea reparado. Yo estoy dispuesta a que hagamos lo que sea si todos hacemos lo que nos toca hacer con la responsabilidad que hay que hacerla, porque lo que siento es que cada vez que se habla de pacto fiscal es a cargar más a los de alguna manera proveemos recursos, pero el de la corrupción nadie le pone la mano. Claro. Y no podemos ignorar que por ahí hay un escape gigantesco de nuestros recursos. Entonces, todo el mundo habla de eso, pero nadie habla de la corrupción. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Solo lado. Totalmente de acuerdo contigo, Miralba. Justamente lo que pasa es que aquí se ha distorsionado mucho cuando se habla de lo fiscal. Simplemente se ve la parte impositiva, la parte de los tributos, de los impuestos, pero en verdad en la Estrategia Nacional de Desarrollo está contemplado un panorama mucho más amplio que aborda aspectos de gasto público, de la calidad del gasto, de la eficiencia del gasto, de la eficiencia en los servicios públicos, de la responsabilidad fiscal que tiene que ver con el que la hace, la paga, y una ley de responsabilidad fiscal debería ser un aspecto central. Y en la parte impositiva, pues habla también no solamente de incrementar las recaudaciones, sino a quién le cobro. O sea, la estructura tributaria. Hay mucha gente que no está pagando, son sectores económicos de élite que pudiesen estar tributando más y gente que está exonerada y que pudiese pagar gradualmente un tributo, pero está claro que antes de hablar de eso, el gobierno nuevo tendría que relegitimarse con una reorientación integral del gasto público, y eso implica corregir una serie de distorsiones que todavía hoy en día están y que el presupuesto complementario, entre comillas, no solucionó, sino que agravó. O sea, y ahí comparto tu sentimiento, tu diagnóstico. Tú no le puedes pedir a la población que pague determinados tributos cuando le estás asignando al Congreso Nacional 300 millones de pesos adicionales para actividades sociales, entre comillas. O cuando le asignas a Cancillería 100 millones adicionales, que es lo que está contemplado en el complementario, o cuando a obras públicas, lejos de reorientar los 8.500 millones de pesos en asfaltado, le sobreasignas 9.400 millones para pago de deudas que no se sabe a qué exactamente van a ir, o cuando no ajustas el nivel discrecional que tiene el ministro para administrar el presupuesto público. Todo eso, en combinación con lo que mencionas de los altos niveles de corrupción, pues evidentemente que generan un escenario bastante hostil para hablar de esto. Y por eso es que, vuelvo y repito, un pacto fiscal es integral y empieza por una voluntad por parte del gobierno central de ajustar sus cuentas particulares y de organizar la casa. El tema fiscal es uno. Mencionaste en algún momento el Plan Nacional de Desarrollo, que parece que no es una ley, parece que es un plan, pero que no es obligatorio. Un pedazo de papel. Exacto. ¿Crees que es importante enfrentar esto en cada uno de los ministerios y asumir el compromiso con ese plan, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, para que las cosas cambien, por ejemplo, en los próximos 4 años? Completamente. Esa estrategia está muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, tiene, digamos, el horizonte de lo que la clase política
y actores sociales económicos acordaron en 2010 y tiene una vigencia hasta el 2030. Tiene indicadores particulares en salud. Muchas de las cuestiones que se está demandando en la calle por parte de colectivos como Alianza por el Derecho a la Salud, por citar un caso, están contempladas en esa Estrategia Nacional de Desarrollo. La implementación de las unidades de atención primaria, por ejemplo, la cobertura hospitalaria, los servicios de la seguridad social, etcétera, la calidad de educación, el agua. No nos olvidemos que supuestamente iba a ser el cuatrenio del agua, pero eso se quedó totalmente en el aire. La vivienda como tal, el derecho a una vivienda digna en entornos seguros, todo eso de una u otra forma está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con indicadores y todo. Y ahora en perspectiva COVID-19 o pandemia, varios de los candidatos en sus programas de gobierno han integrado esa mirada. La cuestión está en que eso cuesta. Eso no es de gratis. Eso es una parte. O sea, que requiere de un esfuerzo impositivo también bastante grande. Un esfuerzo impositivo que pasa necesariamente por ajustar en aquellos que no están tributando y probablemente en reducir las cargas de determinada clase media y sectores empobrecidos que están pagando aún más tributos. Todo eso hay que estudiarlo y verlo en detalle. No se trata de sobrecargar a nadie que ya está tributando lo suficiente. Y vuelvo y digo, y pasa porque el gobierno nuevo, desde que llegue, diga cuáles instituciones que duplican funciones va a eliminar, cuáles empleados públicos que son botellas lo va a ir sacando gradualmente de la administración pública. Cómo va a hacer lo del barrilito, el cofrecito, las exoneraciones de vehículos, los privilegios de esa minoría que está enquistada en el poder desde hace 20 y 30 años. Ese tipo de cosas son las que le permitirían a un nuevo gobierno legitimar un eventual acuerdo fiscal integral. Y de lo contrario, pues vamos a estar en lo mismo, que va a ser seguir endeudándonos, porque tarde o temprano vamos a seguir con esta escala de endeudamiento que ahora mismo representa, con el complementario, representa casi el 40% del presupuesto nacional, y eso a la larga pues lo vamos a seguir pagando esta generación y la que viene. Muy interesante. Además del plan de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué otra cosa? Y además de los impuestos, hablábamos ya del tema turismo y del tema de remesas. ¿Alguna otra cosa que tú entiendas que va a ser difícil para el nuevo gobierno? Bueno, hay un asunto vinculado a la gobernanza en términos económicos que tiene que ver con los acuerdos que se hagan entre los actores políticos. El presupuesto, por poner un ejemplo, el presupuesto complementario, si tú eres un gobierno que lo que te quedan son menos de 2 meses, y vas a armar una propuesta de presupuesto para 6 meses, lo ideal hubiese sido un acuerdo entre las fuerzas políticas de evidenciar en ese presupuesto un acuerdo común. Eso no se hizo y pues ahora ocurrió lo que ocurrió en el Congreso Nacional. Eso se va a traspasar una vez los resultados de las elecciones a que el nuevo gobierno que entre pues tendrá que consensuar con las otras ofertas políticas que surjan, porque se entiende que no habrá una mayoría absoluta de ningún partido en el Congreso Nacional, por ejemplo, y se espera un rol mucho más activo de los nuevos legisladores, sea quien sea el gobierno que salga electo. Y en ese sentido hay un aspecto de consenso tanto entre la clase política como también entre los sectores económicos que habrá que atender, y eso es un asunto central desde el 16 de agosto en adelante. Podría citarte eso como un elemento central. Qué interesante. Bien, Rafael, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, por ponernos al día con relación a temas de economía, de política fiscal y bueno, más o menos ir vislumbrando el panorama que vamos a tener luego del próximo 5 de julio, porque no importa quién sea el candidato, el ganador, el candidato ganador de la presidencia, indudablemente tras la pandemia en el país habrá que hacer muchos ajustes. Solamente quisiera reiterar mi petición de que esos ajustes no sean solo para un lado, de que los hagamos todos.
todos de manera responsable por el bien del país. Muchas gracias, Rafael. Hemos conversado con Rafael Jovine desde Oxfam RD. Gracias, Rafael.